Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar esta quinta parte del programa que se refiere a las vías de administración de los medicamentos. Nos va a faltar únicamente ver forma farmacéutica, que lo vamos a ver la clase que viene en forma presencial en el instituto, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito con el tema de las vías. Para hablar de las vías, primero vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que habíamos dado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se puedan enganchar mejor en el tema. Habíamos visto que un medicamento es una sustancia que sirve para prevenir, para diagnosticar, para aliviar, a veces para curar, ¿sí? Y que estaba formado por una parte que era el principio activo y una parte que son de sustancias, ¿sí? Los excipientes, que son sustancias que no tienen que reaccionar de ninguna manera, ¿sí? Lo más inofensivas posibles como para poder darle forma, a veces para enmascarar un mal sabor, ¿sí? O a veces también en la forma de preparación, justamente para que no se desarme en el estómago y sí se desarme recién en el intestino. Un ejemplo. El principio de droga, entonces, era la sustancia que era la responsable de la acción farmacológica y los excipientes eran las sustancias que se le añaden justamente como para poder elaborar ese medicamento. Cuando hablamos de la forma farmacéutica, que lo vamos a ver más profundamente en la clase que viene, se refiere a la forma en que adopta el principio activo, ¿sí? O sea, la forma que yo le voy a dar a ese medicamento. Pueden ser sólidas, pueden ser semisólidas, pueden ser líquidas. Ahora en la clase que viene vamos a ver que hay más, pero esto en forma en general. En sólidas tenemos, por ejemplo, los comprimidos, las cápsulas, las gomas de mascar, los granulados, que son esos polvos que vienen como los efervescentes, los supositorios, óvulos, ¿sí? Todos esos son sólidos. Cuando hablamos de semisólidos, siempre van a ser todo lo que yo me pueda untar, ¿sí? Entonces ahí tenemos pomadas, tenemos cremas, tenemos geles. La clase que viene vemos la diferencia que hay entre cada uno de esos. Y cuando hablamos de líquidas pueden ser emulsiones, que son más espesas, pueden ser soluciones, pueden ser gotas, pueden ser inyectables, ¿sí? Colirios para los ojos, gotas para el oído, aerosoles. Hay distintas formas de presentación de los líquidos también. Eso va aparejado con la forma en que yo voy a administrar ese medicamento, porque yo necesito tener una forma farmacéutica, pues yo no voy a poder inyectar una cápsula, ¿sí? Entonces necesito saber la forma farmacéutica para saber cuál es la mejor vía de administración de ese medicamento. Cuando hablamos del paciente, cómo voy a administrar ese medicamento al paciente, vamos a encontrarnos con este concepto de los 5 correctos, o sea, 5 formas de hacer bien el trabajo. Si ustedes buscan en el internet, pueden encontrar 10 correctos de la administración de medicamentos, 15 correctos, dependiendo desde qué punto se mira, ¿sí? Pero esto básicamente es lo que a nosotros nos interesa, estos 5 correctos. Primero, el paciente tiene que ser el correcto, ¿sí? O sea, el médico tiene que establecer bien ese diagnóstico con ese paciente. Si yo le diagnostico lo mismo a todo el mundo, en alguno me voy a equivocar, ¿sí? Así que tengo que diagnosticar correctamente. Eso lo hace el médico, ¿sí? Después vamos a tener que tener en cuenta que tiene que ser en forma correcta la hora, o sea, los tiempos para tomar. Ya habíamos visto la ventana terapéutica y habíamos visto que ese tiempo que se tarda de una dosis a la otra es importante para que el medicamento esté dentro de esa ventana terapéutica. Si yo aumento los espacios de tiempo, esa ventana terapéutica, a lo mejor mi curva va a estar por debajo, por lo tanto no va a tener el efecto buscado. Y si yo acorto los tiempos, esa curva puede estar por arriba de mi ventana terapéutica y puede volverse tóxico. Entonces, tiene que ser siempre en los horarios a tomar, sobre todo en el tema de los antibióticos, ¿sí? Ahí es muy importante. También tenemos que ver el medicamento correcto, porque no a todas las personas les va a servir el mismo medicamento. Que le haya servido a mi vecina no quiere decir que me va a servir a mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es distinto, yo tengo otras enfermedades que mi vecina no tiene, y tengo incluso hasta características genéticas mías
que ella no tiene, ¿sí? Entonces el medicamento a ella le produce un efecto y a mí me puede provocar otro. Cuando tenemos ya cuál es el medicamento correcto, nos vamos a encontrar con el problema de la dosis correcta. No todos van a tener una misma dosis. Cuando estamos hablando de niños, hay dosis reducida, por eso son dosis infantiles, medicamentos infantiles y medicamentos para adultos. Pero si estamos hablando de un niño, supónganse, de 8 o 9 años, pero que es obeso, va a tener un peso corporal como un adulto. Por lo tanto, yo no lo puedo tratar como un adulto, como un niño, porque no le va a ser suficiente la medicación. Esto siempre queda a criterio del médico, ¿sí? Desde la farmacia nosotros ni subimos ni bajamos dosis, ¿sí? Exclusivamente acatamos lo que dice el médico. Si nos llama la atención alguna dosis, lo podemos consultar, ¿sí? Pero siempre el médico es el que va a tomar ese tipo de decisiones. Por algo lo toma. Y si se equivoca, es un problema de él, ¿sí? ¿Quiénes también van a tener dosis reducidas? Aquellos que tienen o deberían tener dosis reducida. Aquellos que tienen problemas hepáticos, recuerden que cuando vimos todo lo que es el proceso LADME, el hígado era el que metabolizaba, el que eliminaba, ¿sí? Ayudaba a metabolizar el medicamento en el cuerpo. Si mi hígado no funciona bien, aumentan las concentraciones del medicamento y eso puede volverse tóxico. Otros que tenían que reducir las dosis eran los que tenían problemas en los riñones, insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden eliminar el medicamento y se acumula también, pudiendo llegar a dosis tóxicas. Entonces, estas son situaciones particulares que el médico debe tener en cuenta. Otros aspectos a tener en cuenta tiene que ver con la edad, como los niños y como los muy ancianos, y también con el peso corporal, ¿sí? Como le decía, un niño con un peso de un adulto no lo puedo considerar un niño en algunos medicamentos, en otros sí. Pero, por ejemplo, una persona desnutrida y una persona obesa, los dos van a tener diferencias con respecto a una persona normal, ¿sí? O con un peso habitual. Así que esas situaciones también se tienen que tener en cuenta porque una persona que está anoréxica o sufre bulimia, que vomitan, ¿sí? O que está desnutrida porque no tiene acceso a la alimentación, como ocurre en muchos lugares del mundo, ¿sí? África, para que tengan una idea, pero hay otros lugares también. Acá mismo hay muchas personas que están desnutridas o que se alimentan mal, porque solamente con chipa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas situaciones que se van a ir planteando también van a provocar alteraciones en el hígado. ¿Sí? Recuerden que el hígado fabricaba el colesterol, fabricaba la glucosa, tenía las enzimas que eran las que metabolizaban. Entonces, cuando no tengo el cuerpo en condiciones, también va a haber inconvenientes con los medicamentos. Entonces, tengo que determinar cuál es la dosis correcta. ¿Sí? Eso lo hace el médico. Y por último, la vía de administración correcta. ¿Sí? Para la vía de administración correcta tengo que tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, si el paciente tiene miedo a las agujas. Hay pacientes que van a tomar lo que sea necesario, pero no quieren que le inyecten nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen pánico a las agujas. Hay personas que no pueden tragar. ¿Sí? Un comprimido, un jarabe sí lo pueden tragar, pero un comprimido no lo pueden tragar porque vomitan. Bueno, entonces esas personas por ahí prefieren hacer un inyectable. Entonces, por un lado, tengo que tener en cuenta cuál es la mejor forma de administrar ese medicamento. Hay medicamentos que solamente vienen en inyectable. Hay otros medicamentos que vienen en una gama de forma farmacéutica. Y después tengo que ver, en lo posible, la aceptación del paciente. Entonces, cuando todos esos puntos están bien hechos, ¿sí? Correctamente hechos, ahí es donde se produce un buen tratamiento. Como vía de administración vamos a poder clasificarlas en primer tramo en dos, enteral y parenteral. Enteral, recuerden que siempre significa digestivo, entonces va desde la boca hasta el ano. Eso es enteral porque sigue el intestino que es entero, ¿sí? Cuando hablamos de parenteral, para de paralelo, paralelo al enteral, ¿sí? Entonces, todo lo que no sea enteral. Vamos primero al enteral, vamos a tener el oral. El oral es cuando yo trago,
¿sí? Trago el comprimido, el jarabe, lo que sea que esté tomando. Cuando hablamos de sublingual, no lo trago, lo coloco debajo, lo coloco debajo de la lengua, acá, abajo, ¿sí? Y voy a dejar ahí el mayor tiempo posible, puede ser un comprimido, puede ser una solución, se está usando también unos aerosoles. En todo caso, siempre lo que tengo que controlar es de no tragar, ¿sí? Y va a llegar un momento en que la saliva, porque una vez que está ahí el medicamento, la boca empieza, las glándulas salivales empiezan a actuar y voy a empezar a juntar saliva. Tengo que tratar de dejar lo máximo posible antes de tragar, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda hacer el efecto. Y rectal es a través del ano, ¿sí? Del recto, de la administración de medicamentos. Ahora vamos a ver cuáles son las que más se van a utilizar y por qué. Cuando hablamos de parenteral, o sea, no con la parte digestiva, tenemos la intradérmica. Vamos a ir analizando las palabras para que ustedes recuerden fácilmente qué significa. Intradérmica, intra, adentro, dérmica, piel, ¿sí? Adentro de la piel. Cuando hablamos de subcutánea, por ejemplo, en la intradérmica, el Botox, ¿sí? Para las arrugas. Cuando hablamos de subcutánea, debajo de la piel, como las vacunas. Intramuscular, dentro del músculo, la que suele ser en la cola, la que suele ser en el brazo profundo, que hincan la aguja hasta el fondo, ¿sí? O a veces también en la pierna. Endovenoso, endo también es de adentro, endovenoso, dentro de la vena, ¿sí? Que no es lo mismo que una arteria, recuerden que eso lo vimos un poquito. Intracardíaca, adentro del corazón. Esto es exclusivamente para casos de emergencia. Esto ustedes pueden ver en una película, ¿sí? Cuando agarran una jeringa grande, una aguja larga de 20 centímetros y con mucha fuerza perforan, ¿sí? Como para poder llegarle el pecho, como para poder llegarle al corazón. Esto más que nada se ve en las películas. Cuando nosotros pudiéramos llegar a ver algo de esto, sería en un caso de emergencia grave, que la persona esté muerta, por eso se coloca adrenalina para que pueda reaccionar. Es muy difícil, digamos, que se pueda ver. La intrarraquídea es una inyección que se coloca dentro de lo que es la columna vertebral. Vamos a ver que hay raquídea y hay epidural que diferencian en dónde van a colocar, ¿sí? Pero se suele usar para operaciones y demás. Y cuando hablamos de intraarticular, intra, dentro, articular, articulación, ¿sí? Entonces, dentro de una articulación, la mayoría de las veces suele ser la rodilla y se le suele llamar infiltración, ¿sí? Porque le infiltran adentro del tejido de la rodilla anestesia para que deje de doler. Suelen usarlo los deportistas, ¿sí? Se suele usar bastante aquellos que tienen un gran desgaste de la articulación. ¿Vamos bien? ¿Me avisás si tengo que aclarar algo, sí? Bueno, yo les puse muchas imágenes, cosa que ustedes puedan ir asociando con distintos dibujitos. Vamos a ver, también lo podemos clasificar como las vías mediáticas o vías inmediatas, ¿sí? Mediatas e inmediatas. Cuando hablamos de las vías mediatas, estas van a ser indirectas, ¿sí? Indirectas. Va a tardar más hasta que vaya, porque tiene que ser absorbido, hasta que llegue a la sangre. Lo importante es que llegue a la sangre, pero va a llevar un tiempito hasta que llegue, ¿sí? Y cuando hablamos de las vías inmediatas, quiere decir que son directas, directas van a ir hacia el lugar de acción. Vamos a ver un poquito dentro de las indirectas, ¿sí? Las mediatas. Vamos a ver primero la vía enteral. Cuando hablamos de la vía enteral, ¿sí? Recuerden toda la parte digestiva, tenemos la vía oral, se suele abreviar en los manuales y demás como VO, ¿sí? Vía oral, o sea, boca. Cuando hablamos de vía bucal y sublingual, quiere decir que es exclusivo para lo que sea la boca, no se tiene que tragar. Ahí ustedes pueden encontrar la medicación que se coloca bajo la lengua, por eso es sublingual. Pueden encontrar medicamentos que son para los dientes, ¿sí? Entonces se coloca en la boca, se hace un buche y después se tira, o sea, en ningún momento se tiene que tragar. O sea que es exclusivamente para el uso oral, la boca. Después tenemos
la vía rectal, que es a través del intestino, el recto, ¿sí? Tengo acceso a través del ano. Y después tenemos la vía gastroentérica. ¿Qué quiere decir vía gastroentérica? Cuando yo a través de una sonda, por ejemplo, le coloco directamente en el estómago, no pasa por la boca, el esófago, ¿sí? Directamente le coloco en el estómago o directamente le coloco en el intestino, dependiendo la medicación que sea. Eso sería gastroentérica, ¿sí? Gastro de estómago y entérica de intestino. Cuando hablamos de vía tópica, cuando hablamos de vía tópica, tenemos la cutánea, que es la piel, ¿sí? Toda la piel. Tenemos la conjuntiva, que se refiere al ojo, ¿sí? Todo lo que yo me coloque dentro del ojo. Tenemos la nasal, la nariz. Tenemos la ótica, el oído. Tenemos la inhalatoria a través de la nariz, pero para que me llegue al pulmón, ¿sí? No es para efecto en la nariz, sino que es para efecto en el pulmón. Y tenemos la genitourinaria, o sea, a través de la uretra, que sería la urinaria, o a través de la vagina en la mujer, ¿sí? Eso serían las distintas vías de administración que tenemos. Bueno, vamos a la derecha de la pantalla. Tenemos las vías inmediatas. Ahí podemos hablar de la subcutánea, debajo de la piel. Recuerden las palabras e ir analizando, separando, ver qué significa. Intradérmica, adentro de la piel, intramuscular, adentro de un músculo, endovenosa, endo, también dentro de una vena, intraarterial, dentro de una arteria, ¿sí? Recuerden que la diferencia es cuando yo coloco en vena, se va a repartir por todo mi cuerpo. Si yo coloco una arteria, ¿sí? Va solamente al lugar donde esa arteria llega. Por ejemplo, si yo me coloco en la arteria humeral, ¿sí? Del brazo, me va a adormecer solamente una anestesia, me va a adormecer solamente mi brazo, ¿sí? Esto es para esos casos, supónganse que me tengan que operar una mano, no me van a anestesiar completo, me van a anestesiar la mano sola. Si me tienen que operar una pierna, sí, me van a anestesiar esa pierna, no el resto de mi cuerpo. Cuando hablamos de intralinfático es dentro del sistema linfático. El sistema linfático corre paralelo a la sangre, al sistema circulatorio, pero lo que lleva es linfa. Linfa es como juntar toda la basura del cuerpo, ¿sí? Va juntando y va a terminar en el intestino para que se elimine con la materia fecal. Cuando hablamos de intratecal, ahora vamos a ver una imagen donde están las partes del cerebro, y entonces ahí vamos a ver a dónde es la inyección intratecal. Cuando hablamos de intraósea, adentro de un hueso. Cuando hablamos de intraarticular, adentro de una articulación, o sea, la unión de dos huesos. Y cuando hablamos de intrapleural, pleura es la membrana que recubre a los pulmones. Entonces es una inyección que va a llegar ahí. Normalmente cuando estamos hablando de neumonía y demás. Y esa inyección puede ser para poner o para sacar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, está llena de líquidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Díganme si hay algo. Yo le estoy explicando las palabras para que ustedes puedan entender cuando estudien. Bueno, vamos entonces a estas vías indirectas, o sea que van a tardar un poquito más hasta que lleguen. Eso es lo que significa. Dice, el fármaco se absorbe a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo. Algunos llegan a la sangre, se distribuyen por todo el cuerpo. Otros ejercen su acción de forma local o superficial y entonces se llama efecto tópico. Puede ser enteral, la oral, la sublingual debajo de la lengua o la rectal, puede ser inhalatoria a través del pulmón, puede ser tópica y dentro de todas las que vimos, ¿sí? La cutánea, la oftálmica, la ótica, nasal, bucal, la vaginal. La transdérmica, ¿qué quiere decir la transdérmica? Trans, atraviesa la piel y llega hasta el tejido muscular que está debajo. Vamos a la vía de administración oral. Dice, el fármaco se introduce en la boca y se traga. Luego se absorbe en el estómago y en el intestino delgado, desde donde pasa la circulación general para producir un efecto sistémico. O sea, en todo el cuerpo va a llegar la droga. Es la más utilizada, es cómoda, es fácil de usar, permite la autoadministración, o sea, yo sola me puedo dar la medicación.
Los medicamentos que se administran por vía oral suelen tomarse con una cantidad suficiente de líquidos, generalmente agua o leche. Acá le tengo que hacer una aclaración. Siempre es recomendable agua, en lo posible agua natural o fría, no agua caliente. No se toman los medicamentos con mate, aunque sea cómodo, sí, pero no se toman los medicamentos con mate porque los medicamentos se alteran con el calor. Entonces yo necesito tomarlo con agua natural o fría. No todos los medicamentos son compatibles con la leche, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Que no todos los medicamentos se pueden tomar con leche. Y después hay determinados medicamentos que voy a necesitar tomarlo con un jugo, ¿sí? Como el hierro se toma con jugo de naranja, o ver alguna característica, pero cuando el médico le dice se toma con tal cosa, se tiene que hacer caso justamente para favorecer la absorción del medicamento. Ahí están las formas, puede ser un comprimido, algo sólido, puede ser un líquido con un jarabe, cuando ya el niño está en una condición que pueda ser consciente de tragar, se suelen utilizar las cucharas o los vasitos medidores. Cuando hablamos de niños más pequeños, siempre va a ser más recomendable una jeringuita para evitar que lo tire, que escupa, ¿sí? Entonces es mucho más fácil eso. No se tira a la garganta, se tira contra la lengua para que tenga el reflejo de tragar. La foto que está más abajo es un bebé de neonatología, un bebé chiquitito, está con sonda, así que tiene alguna situación delicada. Y ustedes pueden notar que le van colocando una jeringa, pero también colocan el dedo meñique. ¿Por qué? Porque al tocar a un bebé recién nacido, todavía tiene el reflejo de succión. Ese reflejo de succión tienen todos los bebés cuando nacen. De hecho, que si no tiene el reflejo de succión, hay algún problema neurológico, ¿sí? El bebé, por eso, lo primero que hacen es, cuando nace el bebé, lo ponen a la mamá, en la teta a la mamá, para ver si succiona el pezón, por más que no saque nada, ¿sí? Lo que tienen que ver es si tiene el reflejo de succión. Lo mismo se cumple con el dedo en la boca, el bebé va a chupar el dedo. Bueno, entonces en ese momento, ¿por qué se hace esa técnica? Porque el efecto de succión prepara a la garganta del bebé a que trague y no se ahogue, ¿sí? Porque si yo le coloco directamente el activo, lo que puede hacer es que se vaya hacia el pulmón y se ahogue el bebé. Entonces siempre estos son cuidados que en un bebé muy pequeñito también hay que tener en cuenta. ¿Qué ventajas tiene? Es segura, es cómoda, fácil de usar, ¿sí? Siempre y cuando pueda tragar. No produce temor, ansiedad, nadie tiene miedo, ¿sí? Es económica porque es la más barata. No necesita técnicas específicas ni aplicadores especiales. En caso de intoxicación se puede provocar el vómito, supónganse que se tomó de más, se puede realizar un lavado de estómago si la persona intentó suicidarse tomando un montón de pastillas, o a veces también se utiliza dándole sustancias que impiden que ese medicamento se absorba. Lo mismo pasa cuando se toma algún tóxico, ¿sí? Entonces muchas veces se hace un lavado de estómago en emergencia justamente para quitar todo el excedente de ese tóxico o de ese medicamento. O sea que en esto yo tengo forma de revertir la situación. ¿Qué inconvenientes tiene? Es lenta. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por todo el proceso de absorción en el estómago, en el intestino, hasta que llegue a sangre, ¿sí? Si estamos hablando de una urgencia, yo no puedo esperar 20 minutos, 30 minutos para que empiece a hacer efecto. Así que no me sirve para urgencia. Algunos pueden provocar irritación gástrica, entonces si yo tengo úlceras del estómago, va a aumentar el dolor y puede aumentar el sangrado también. Algunos fármacos no se van a absorber bien o se absorben muy poco a través del aparato digestivo, ¿sí? Así que ese también es un inconveniente. Hay muchas interacciones porque interacciona con todo lo que yo comí, interacciona con todo lo que yo tomé de medicamentos también. No se puede administrar en caso de disfagia. Disfagia es dificultad para tragar, ¿sí? En caso de vómitos, ¿por qué? Porque lo que tomé voy a vomitar enseguida. En personas que están inconscientes jamás se les da ninguna forma para que trague, líquido o lo que sea, porque se pueden ahogar porque no tienen el reflejo para tragar. O que no colaboran. ¿Por qué? Vieron que antes nos tapaban la nariz y entonces cuando abríamos la boca para respirar nos metían la cuchara con el jarabe horrible.
Esto no es muy recomendado hoy justamente por los accidentes que puede haber. Tampoco en intervenciones del estómago o intestino, ni en caso de mala absorción gastrointestinal. Una mala absorción gastrointestinal es, por ejemplo, cuando las personas tienen colitis, ¿sí? Si yo tomo un medicamento y a las 2 horas estoy con colitis, lo más probable es que ese medicamento se pierda con la colitis, ¿sí? Esto es principalmente importante cuando las mujeres toman anticonceptivos orales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierde el efecto del anticonceptivo también. Entonces, ante un caso prolongado de colitis y ante un caso prolongado de tomas de antibióticos, se reduce el efecto de los anticonceptivos, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Para qué? Para usar durante un tiempo, unos 10 días, otra medida como puede ser un profiláctico. Seguir tomando el anticonceptivo, pero agregar un profiláctico por unos días. Vamos a la vía rectal. En el caso de la vía rectal, el medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local o absorberse y producir sus efectos a nivel sistémico, ¿sí? Se absorbe, va a sangre y a partir de ahí llega a todo el cuerpo. Se utiliza con frecuencia en lactantes y en aquellas situaciones en las que está contraindicada la vía oral, por algún motivo. Supónganse una enfermedad, un cáncer, lo que sea, que no puedan acceder a través de la vía oral, sí lo pueden hacer a través de la vía rectal. También se usa mucho en los ancianos para suministrarles analgésicos, ¿sí? Que como son irritantes para el estómago, por vía oral le puede hacer mal, entonces por vía rectal llegan, digamos, fácilmente a absorber. La forma farmacéutica más utilizada van a ser los enemas, que son líquidos, y los supositorios. Acá me avisa que se va a cortar, así que recuerden, 4 minutos esperamos y volvemos. Yo igual siempre les aviso por mensaje. Los enemas que son líquidos y los supositorios que van a ser sólidos. ¿Qué ventajas tiene? No es dolorosa, la absorción es más rápida que por la vía oral porque ya está en el intestino, no tiene que pasar por el estómago y demás. Está indicado en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones que por ahí el fármaco cuando llega al ácido del estómago se inactiva, ¿sí? O que se inactive cuando está en el intestino delgado por todo lo que son las sustancias, ¿sí? Que van a ir segregando en el intestino delgado el páncreas, la bilis, ¿sí? El hígado, todo que van a ir volcando distintas sustancias que son alcalinas y entonces a veces también ahí hay algún tipo de problema. Entonces, en esos casos se utiliza el intestino grueso, que ahí no tenemos esas enzimas. ¿Qué inconvenientes podemos tener? Incómodo y molesta para el paciente, ¿sí? Hay personas que tienen un rechazo total a cualquier tipo de tratamiento a través del ano, entonces es imposible. La absorción es irregular e incompleta. ¿Por qué? Porque si hay mucha materia fecal en el intestino o si hay muchas bacterias intestinales, va a haber, digamos, una interacción ahí. Si hay mucha materia fecal, no me permite el acceso del medicamento hacia las paredes del intestino para que pueda ser absorbida. No puede utilizarse en caso de diarrea porque cuando yo lo coloco, la diarrea lo va a quitar automáticamente, así que no sirve. Se dificulta o impide su uso en caso de fisuras anales, ¿sí? O hemorroides inflamadas. En esos casos, cuando hay lesiones en el lugar, no se puede utilizar esta vía porque estaría, digamos, acrecentando, aumentando esa lesión. Y algunos fármacos provocan estreñimiento o diarrea, entonces también ahí vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser la técnica correcta de utilización? Colocar al paciente, hay imágenes, ¿sí? Pero primero les leo. Colocar al paciente acostado sobre el lado izquierdo, ¿sí? Izquierdo, me acuesto al lado izquierdo, para facilitar la retención debido a la posición del recto. Con la pierna derecha ligeramente flexionada, extraer del supositorio el envase y lubricar, o sea, mojarlo. Separar las nalgas e introducir el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. El supositorio debe introducirse por el extremo plano, ahora les voy a mostrar, de forma que cuando el ano se contrae, se impulsa hacia el interior.
¿Qué quiere decir esto? El ano tiene músculos circulares. ¿Dónde más tenemos músculos circulares? La boca. Por eso podemos fruncir la boca. Podemos hacer piquito porque tenemos músculos que van a ser circulares. En los ojos podemos cerrar los ojos completamente porque tenemos músculos circulares que van a permitir. El ano tiene exactamente lo mismo. El anillo circular de músculos se cierra en el ano, ¿sí? Cuando se coloca un supositorio, justamente ese movimiento de apretar es lo que va a empujar al supositorio hacia el interior. La vagina no tiene este tipo de musculatura. Se puede lograr determinada musculatura en la vagina, pero no tiene esta característica de guillotina, de cortar, ¿sí? Eh, mucho más presión, digamos, tiene el ano. Entonces, en la vagina ustedes colocan algo en el primer tramo de la vagina y va a quedar ahí, ¿sí? Pero en el intestino, cuando ustedes colocan algo en el intestino, lo va a mandar hacia el interior, ¿sí? Por eso, no sé si alguna vez vieron, pero en esos programas de emergencias médicas fuera de lo común, suelen aparecer problemas cuando se colocan algún elemento en el ano y se va hacia el interior, ¿sí? Esto se debe a eso, a la musculatura que tiene el ano. Apretar las nalgas hasta que desaparezca, o sea, apretar, cerrar. La sensación de defecación, porque la sensación de defecación, de ganas de hacer caca, es justamente por sentir en ese extremo, ¿sí? Que hay algo, ¿sí? Por eso es lo que tengo, la sensación de querer hacer caca. Y mantener la posición durante unos minutos. En caso de lactantes y menores, para evitar la expulsión, la técnica debe realizarla un adulto. Si ustedes prestan atención, un supositorio de un adulto es cortito, ¿sí? Tiene 3 centímetros a lo máximo. Un supositorio de un bebé es más finito y es largo, tiene aproximadamente 10 centímetros. ¿Por qué? Porque el adulto tiene que sujetar el supositorio, ¿sí? Sujeta el supositorio y solamente va a colocar el extremo más fino. Normalmente son de glicerina, que hace que sea grasiento y que lubrique la zona en el lugar, ¿sí? Eso es la mayoría de los supositorios. Por eso dice, debe realizarla un adulto. Ahí está la imagen, lavarse siempre bien las manos, quitar del envoltorio. Si estoy viajando en auto, con que siempre vienen envuelto en blister de aluminio, con que yo ese blister de aluminio lo sumerja en agua con hielo, 5 minutos, 10 minutos, ya va a ser suficiente para que tome la forma sólida, ¿sí? Porque es todo glicerina. La posición acostado de izquierda, entonces, ¿sí? Levemente la pierna derecha doblada, eso me va a permitir que yo sola tenga acceso hacia la zona y me pueda colocar yo sola el supositorio, como muestra la imagen también ahí. El modo correcto del supositorio es desde, ¿sí? Colocando primero la parte chata, siempre vamos, y eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Siempre tiene un lado chato y un lado puntiagudo, ¿sí? Para lo que sea supositorio siempre va a ser de esa forma. Cuando estamos hablando de un óvulo para la vagina, van a ser puntiagudos de los dos lados, ¿sí? Bueno, en el caso del supositorio, entonces siempre se pensaba que el lado chato era para poder empujar por el lado chato. No, ¿sí? El lado chato es el que va adelante. ¿Por qué? Porque lo que me va a quedar en el anillo va a ser lo último, ¿sí? Entonces tengo que dejar ahí la punta para que el anillo pueda cerrar y empuja hacia el interior. Vamos a la sublingual que nos quedaba. Eran 3 de la vía oral, la vía rectal y la sublingual. Estas eran las 3 del enteral, o sea, lo que tiene que ver con el aparato digestivo. El medicamento se deposita debajo de la lengua, pero se disuelve y se absorbe, pasando directamente a la circulación sistémica y evitando el paso hepático. O sea, ahí no me va a ir hasta el intestino, no va a ir hasta el pasaje por el hígado, sino que directamente va a ir a sangre. Entonces, esto sirve para emergencias. Normalmente cuando hay un problema cardíaco se utiliza justamente ese tipo de medicación debajo de la lengua. Los efectos del fármaco aparecen con rapidez debido a que la zona sublingual es una zona muy vascularizada, o sea, hay muchos vasos sanguíneos y el fármaco se absorbe a gran velocidad. Si ustedes alguna vez se lastimaron la boca, bien que sangra, ¿sí? Cuando se van al dentista y le sacan una muela, sangra muchísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha irrigación en esa zona.
Ahí es la zona, ¿sí? Debajo de la lengua, puede ser sólido, puede ser un líquido, ahora también se usan aerosoles, así que cualquiera de esas formas se llama vía sublingual, debajo de la lengua. ¿Qué ventaja tiene? Fácil, me puedo colocar yo sola, ¿sí? La absorción es rápida y es útil en emergencia. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Pocos fármacos se pueden administrar por esto, es poca la superficie de absorción, entonces no va a ser mucha lo que se va a absorber, sino que por eso solamente tienen que ser medicamentos potentes que sean para emergencia. ¿Por qué? Porque se absorben pequeñas cantidades. Puede provocar irritación de la mucosa, puede aumentar la salivación, por eso le decía, las glándulas salivales empiezan a trabajar y voy a tener la sensación de que tengo que tragar sí o sí. Si se traga, el medicamento se pierde. Entonces, solo lo que vaya quedando debajo de la lengua es lo que me va a servir. Cuanto más trago, menos efecto va a hacer el medicamento. Eso sería vía enteral. Vamos a ver ahora la vía de administración inhalatoria, cuando yo inspiro, ¿sí? Para llevarlo hasta el pulmón. El medicamento se administra a través de la nariz o de la boca y alcanza las vías respiratorias. A través de la nariz alcanza las vías respiratorias altas, ¿sí? Esta zona. A través de la boca, una mayor cantidad de fármaco va a alcanzar los pulmones, del cuello para abajo. Los fármacos administrados por vía inhalatoria pueden ejercer una acción local sobre la mucosa respiratoria o absorberse, pasar a sangre y alcanzar la circulación. O sea, si yo quiero que actúe en el pulmón, por ejemplo, o quiero que actúe en otro lado. Por ejemplo, les doy para que se imaginen. Un medicamento para el asma solamente va a actuar en el pulmón. Parte se va a absorber, ¿sí? Se va a absorber y va a ir. Bueno, estábamos viendo el tema de la vía inhalatoria. Habíamos visto que el medicamento se administra a través de la nariz o de la boca, alcanza la vía respiratoria, a través de la nariz justamente va a alcanzar las vías respiratorias altas, a través de la boca una mayor cantidad puede llegar hasta el pulmón. Pueden ejercer una acción local o bien absorberse y pasar a circulación. Se utiliza principalmente para enfermedad respiratoria como el asma, la bronquitis, ¿sí? Para la administración de medicamentos anestésicos, por eso se coloca la anestesia vía respiratoria. A ver si me va a activar acá. Los dispositivos utilizados son los inhaladores y los nebulizadores. Es muy importante que el paciente sepa cómo manejar el inhalador. Se puede administrar con cámaras espaciadoras o aerocámaras para facilitar su uso o mezclado con oxígeno mediante una mascarilla con nebulizador. Esto le voy a explicar bien qué significa, digamos, con la imagen, para que les sea un poquito más fácil. Pero si alguna vez vieron a alguien nebulizarse o alguna vez vieron a alguien colocándose un medicamento para el asma, ya lo saben. Bueno, ahí está justamente el dispositivo más común, ¿sí? El famoso PAF. En el PAF lo que tenemos que tener en cuenta que es una bomba con gas, ¿sí? Adentro hay aire comprimido y cada vez que yo acciono el dispositivo, va a estar mandando el dispositivo siempre la misma cantidad, desde la primera dosis hasta la última, siempre la misma cantidad de la medicación, ¿sí? Sale una nube de gas con el líquido o el polvo, puede ser cualquiera de los dos. Lo importante para poder administrar bien con este tipo de sistema es justamente que yo aprenda a coordinar. Cuando yo si yo acciono y después respiro, después inspiro aire, me quedó la medicación en la boca. Entonces lo que yo tengo que aprender a hacer es justamente crear una corriente de aire. O sea, yo empiezo a inspirar, cuando yo empiezo a inspirar activo, ¿sí? Un segundo después. ¿Para qué? Para que esa corriente de aire arrastre las gotitas o arrastre el polvo y lo pueda llevar hasta el pulmón. Esto cuesta, pero cuando uno lo aprende a hacer, el dispositivo es muy fácil de llevarlo en cualquier lado. Cuando hablamos de niños pequeños, esto no lo pueden hacer, entonces lo suelen usar con una aerocámara, que es como un sachet que se le agrega a este dispositivo, se acciona el dispositivo y después yo respiro cuando puedo, ¿sí?
Entonces se suele usar para niños y para adultos, se suele usar esa aerocámara que se le agrega. Ahora, cuando estamos hablando de pacientes con asma, que hay niños asmáticos, ¿sí? Jóvenes, adolescentes asmáticos, tengo que tener digamos, tratar de que aprenda a usarlo sin la aerocámara. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento del boliche, va a llegar el momento en que quiera salir, y ese dispositivo que ustedes ven en la imagen es fácil de llevarlo en cualquier bolsillo, ¿sí? En el bolsillo del pantalón, en la cartera, en lo que sea. Es fácil de llevarlo. El asmático siempre tiene que tener su dispositivo a mano, ¿sí? Yo soy asmática. Si ustedes me dicen, ¿se pueden morir por asma? Sí, se pueden morir por asma, ¿sí? Y les doy un ejemplo. El amigo de mi hijo, 15 años, estaba en la playa, estaba andando un cuatriciclo, era asmático, tenía el dispositivo, pero en la sombrilla. Él andaba en el cuatriciclo. Se ahoga con la arena que levanta la rueda y tiene una crisis asmática. Murió ahí. No tuvieron forma, porque no hay forma humana de poder hacerle respirar a una persona que está con asma, ¿sí? Entonces, siempre es importante que el asmático lleve consigo, porque nunca sabe cuándo puede ocurrir un accidente de esto. La segunda imagen que ustedes ven ahí es justamente la nebulización, ¿sí? La nebulización, esto se hace cuando son bebés pequeños o cuando son adultos también, porque es más fácil, no tengo que forzarme, pongo la máscara y respiro normalmente. Mucho se pierde, ¿sí? Entonces necesito más dosis como para que algo les llegue al pulmón. Cuando se pasan con las gotitas del salbutamol, que es la droga que más común es, suelen aparecer taquicardias, ¿sí? Taquicardias y temblores, pero eso se va simplemente con hacer hablar a la persona. Un bebé no va a hablar, ¿sí? Pero un adulto sí va a poder hablar. Estas son las dos que se refiere ahí. Abajo le puse lo último que está, que esto turbolar es el sistema. En ese sistema que yo tengo el dispositivo, esto es lo que yo uso. Descubrí con el tiempo que yo soy alérgica al gas que está en esos propelentes de los PAF, ¿sí? O sea, ese gas que está dentro, que es el aire comprimido, yo soy alérgica. Así que tengo que usar estos dispositivos que tienen polvo seco. En estos dispositivos no hay gas, ¿sí? Y la forma de maniobrar se llama mecánica. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer la fuerza, ¿sí? La fuerza no va a ser de un gas, sino que la fuerza va a ser mía. Se carga, ¿sí? Como muestra ahí, girando la perilla roja, ¿sí? Se carga el dispositivo y luego a través de esa boquilla yo voy a colocar en la boca y voy a chupar el aire, ¿sí? Dependiendo de la fuerza que yo aplique, él me va a llegar al pulmón o no. Si yo hago, quedó acá, ¿sí? Tengo que quitar todo lo posible el aire de mi pulmón y después hacer una larga inspiración, lo más que pueda, y luego tratar de mantenerlo. Si yo puedo mantener los 10 segundos, fantástico, ¿sí? Si yo no pude retenerlo mucho tiempo, 2, 3 segundos, tengo que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque la vía no está abierta, ¿sí? Entonces no llega el medicamento hasta los alveolos, que es donde tiene que llegar. Después de este primer parcial, vamos a empezar a ver los sistemas, ¿sí? Y ahí vamos a ver el sistema respiratorio y yo les voy a recordar nuevamente cómo actúan los medicamentos en cada una de las partes, ¿sí? Así que esto sería lo último, lo que tiene que ver con polvo. Hay también unos discos que son redondos y que también tienen una palanquita y el mismo sistema. Con la palanquita cargo la dosis y luego tengo que chupar, ¿sí? O sea, la fuerza motora es mía. Bueno, esto sería con respecto a la inhalatoria. ¿Qué ventaja tiene? Rapidez, tiene efectos locales y también sistémicos porque se absorbe y va a sangre. El área de absorción es amplia. Ahora cuando veamos la parte respiratoria van a ver el tamaño que tiene el pulmón, pero ya les adelanto, ¿sí? Si ustedes agarran un árbol y le quitan las hojas y le ponen una al lado de la otra, van a cubrir una alta superficie, ¿sí? Ahora, si yo agarro esas bolsitas que son el pulmón, agarro una bolsita y pongo una al lado de la otra, lleno el tamaño de una cancha de tenis. Es sumamente amplia la superficie de absorción que tienen los pulmones, ¿sí? Es el órgano que más superficie de absorción tiene. Las dosis van a ser pequeñas, ¿sí? Permite la autoadministración cuando se puede, ¿sí?
¿Y qué inconvenientes tiene? No es posible administrar dosis exactas porque parte se va a perder en la boca, ¿sí? Por usar mal el dispositivo. Los efectos son de escasa duración siempre, no me van a durar mucho tiempo. Tengo necesidad de algún aparato en particular, por más sencillo que sea. Puede provocar irritación de la mucosa respiratoria, sobre todo cuando hablamos de los que se aspiran por la nariz. Se puede producir reacciones adversas por la rápida absorción, ¿sí? La técnica entonces de administración, reforzamos, está escrita acá para que les quede claro. Agitar el inhalador para que el gas se mezcle con el medicamento. Insertar la boquilla del inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, si uso la cámara espaciadora. Colocar el espaciador en la boca, inspirar y expirar lento varias veces. ¿Por qué? Porque me va a quedar dentro de esa cámara espaciadora. Cámara espaciadora o aerocámara es lo mismo. Oprimir el inhalador para que libere el medicamento en la cámara mientras se inspira profundamente por la boca. Sostener la respiración durante 5 o 10 segundos. Si no se puede mantener la respiración, inspirar y expirar lentamente de 3 a 5 veces. Eso es con la aerocámara, ¿sí? Si yo tengo el puff directo en la boca, no inspiro y expiro, ¿sí? Solamente inspiro, cierro la boca y trato de mantener lo más posible. Cuando hablamos de vías tópicas, piel, ¿sí? En las vías tópicas el medicamento se aplica directamente sobre la piel o sobre las mucosas. ¿Cuál es la diferencia piel y mucosa? Piel tiene pelos, mucosa no. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo mucosa? En todo el interior, el labio es una mucosa, ¿sí? En todo mi interior hay mucosa. Las vías tópicas tienen un efecto local, a excepción de la vía transdérmica, cuyo efecto es sistémico, porque transdérmica atraviesa la piel, ¿sí? Y se va hacia el músculo. Las vías tópicas son la cutánea, la oftálmica, cutánea es piel, ¿sí? Piel. La oftálmica es ojos, la ótica oído, la nasal nariz, la bucal boca solamente en la boca, y la transdérmica que es la que atraviesa la piel. ¿Qué ventajas tiene acción directa sobre las áreas afectadas? Yo voy a poner una crema en el lugar donde tengo el problema, ¿sí? No me voy a poner en todo el cuerpo porque tengo una infección en el brazo. Voy a poner solamente en ese brazo. Son vías cómodas, sencillas, no son traumáticas. El inconveniente que tiene es la acción es escasa en capa profunda de la piel. Cuando estamos hablando de un tratamiento para hongos, normalmente la superficie se ve como si estuviera sana, pero el hongo sigue estando abajo. Los tratamientos para hongos tardan mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de un mes como mínimo y cuando se hablan de las uñas, onicomicosis se llama cuando son los hongos debajo de las uñas, esos son a veces hasta más de un año, ¿sí? O sea, llevan mucho tiempo de tratamiento. Puede provocar alergias e irritación de la piel y la mucosa, sobre todo si tiene corticoides, ¿sí? Mancha la piel también. Ciertos fármacos para uso local se absorben y alcanzan la circulación sistémica. Cuando hablamos de cremas con corticoides, hay que tener en cuenta que se absorben los corticoides y van a sangre, ¿sí? Muchas veces vi a madres que colocan en los pañales, en la piel del bebé, le colocan cremas como Macril y demás que tienen corticoides. Ese tipo de cremas no está indicado para los bebés. ¿Por qué? Porque encima le coloco el pañal y eso hace como un invernadero y se absorbe mucho más la medicación, ¿sí? Entonces eso no se utiliza para los bebés. Normalmente para los bebés se utilizan como el hipogloss, como hay otros tipos de cremas que son esas las que me van a dejar como una capa blanca para evitar que el pichí toque la piel del bebé o la caca, ¿sí? Y que irrite. Pero no se coloca cremas con corticoides, salvo que el médico lo haya indicado, ¿sí? Por algún problema que tenga. Vamos a la cutánea o dermatológica. Dice, el medicamento se aplica sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis. Epidermis, vamos a ver cuando veamos piel, es la capa superior de la piel. La piel tiene varias capas. O sobre los tejidos próximos por penetración, o sea que atraviesa esa epidermis y va a actuar ahí. El medicamento debe aplicarse sobre la piel limpia y se extiende sin friccionar
hasta su total absorción. La piel hidratada favorece la absorción del fármaco, o sea, una piel que esté normal, no una piel reseca, ¿sí? No es lo mismo colocarse una crema en el brazo que en el talón que está seco, ¿sí? No se producen efectos sistémicos debido a que las dosis del fármaco son pequeñas y la absorción es baja e irregular. Va a ser irregular, ¿por qué? Porque el estado de la piel, ¿sí? Si está seco, no puede absorber fácilmente. Se utiliza para proteger la piel y tratar enfermedades dermatológicas, problemas musculares, muchas veces cuando les duele se ponen algún analgésico en crema, o articulares, ¿sí? En las articulaciones cuando le duele, y problemas circulatorios cuando estamos hablando de varices, por ejemplo. Cuando hablamos de oftálmica, ojos, el medicamento se deposita en el saco conjuntival. ¿Cuál es el saco conjuntival? El párpado de abajo, ¿sí? Si ustedes lo bajan, queda como un saco, ¿sí? Lo que se nos inflama cuando lloramos mucho o cuando dormimos poco, que se queda oscuro. Eso se llama saco conjuntival, ¿sí? Mantiene ahí las lágrimas, ¿sí? También. Todo el tiempo estamos lagrimeando, ¿sí? No cuando lloramos únicamente. Todo el tiempo, ¿por qué? Porque es lo que mantiene lubricado, mojado el ojo. Y por eso pestañeamos también para poder desparramar esa lágrima y siempre mantener el ojo húmedo. Cuando el ojo justamente se llama ojo seco, esa patología, cuando no se produce esas lágrimas y el ojo se empieza a resecar y trae problemas de visión. El fármaco se administra mediante la instilación. Instilación es colocar una gota de colirios o aplicando pomadas en esa zona. Los fármacos oftálmicos deben ser estériles. ¿Por qué? Porque el ojo es una zona estéril. El aplicador no debe tocar nunca el ojo, la pestaña tampoco. Y una vez abiertos los envases se deben desechar en un periodo corto de tiempo. La recomendación que yo siempre doy es que una vez que abren un colirio, lo tengan en la heladera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el frío reduce siempre las cargas de bacterias y demás. Una vez que está vencido, no se utiliza, ¿sí? Es un medicamento que no se puede utilizar una vez que está vencido. Lo que tienen que tener en cuenta, y acá hay imágenes, ¿sí? Ese es baja el saco conjuntival, entonces le permite la gota caer ahí. Cuando se van a colocar la gota así, no miren el gotero, ¿sí? O cuando alguien le coloca la gota. Esto es más fácil, ¿sí? Coloco la gota, me cae dentro del saco conjuntival y listo. Pero cuando le van a colocar, no estén mirando el gotero. ¿Por qué? Por una cuestión de reflejos. El ojo está mirando el gotero, cuando la gota va a estar cayendo, ustedes van a cerrar el ojo. ¿Por qué? Porque es un reflejo, ¿sí? Entonces cae en la pestaña, cae afuera, ¿sí? Entonces siempre lo que tienen que hacer es, cuando me están colocando, miro hacia otro lado para no tener el reflejo. Una vez que instalaron la gotita en el saco conjuntival, parpadeo rápidamente para distribuirla rápidamente. Cuando hablamos de la óptica, al oído, el medicamento se deposita en el conducto auditivo externo, ¿sí? Hay un oído externo, un oído medio y un oído interno. Tiene efectos locales y yo lo que estoy buscando ahí, ¿sí? Supónganse, para quitar la cera. La forma farmacéutica más utilizada van a ser las gotas, porque es más fácil que llegue hacia el interior. Se utilizan para tratar afecciones del oído, o sea, enfermedades del oído, como anestésico muchas veces, para reblandecer los tapones de cera, ¿sí? O sea, ablandar para poder sacarlo. Para la administración, siempre apoyar la cabeza sobre el lado no afectado. Supóngase que me quiero colocar en este oído, me voy a recostar sobre este lado y voy a tirar la oreja para arriba y para atrás en el adulto, para arriba y para atrás. O voy a retirar para atrás y para abajo para los niños. ¿Sí? Repito. Cuando voy a colocar, hay imágenes también. Estiro la oreja para arriba para que el conducto me quede en una posición fácil, que la gota vaya hacia el interior y no se quede ahí. ¿Sí? Los niños tienen otra estructura de la cara. Si ustedes prestan atención, a partir de la adolescencia la carita van cambiando, ¿sí? Tienen carita redondita, las orejas más bajas y después se va a ir como levantando la oreja. Bueno, entonces en los niños y en los bebés, estiro también la oreja para poder tener acceso al conducto, pero lo voy a estirar hacia abajo, ¿sí? No hacia arriba, sino hacia abajo.
Se aplican las gotas sin tocar con el aplicador y se mantiene la posición durante unos minutos. Después, si me duelen los dos oídos, siempre voy a empezar por el que menos me duela, ¿sí? Y después voy hacia el otro. No colocarlas, de antes colocaban las gotitas y después te ponían un algodón para que no salga, pero el algodón chupó la gotita, tampoco se va hacia el interior, ¿sí? Entonces eso es preferible que no. Por eso esperar unos minutos, quedar hasta que verdaderamente se sienta que ingresó. Bueno, ahí está hacia atrás y hacia arriba para el adulto, ¿sí? Ahí está en posición acostado y en posición parado, los dos dibujitos que están del lado izquierdo de la pantalla. Posición sentada, un bebé, y posición acostada, una criatura, ¿sí? Siempre hacia abajo el estirón para colocar en el caso de los niños. ¿Sí? Es simplemente porque cuando crecemos nuestro cráneo se modifica y las orejas suben, ¿sí? Vamos a la nasal. El medicamento se administra a través de las fosas nasales. Fosas nasales son los agujeros de la nariz y tiene efecto local e inmediato. Se utiliza en enfermedades de la mucosa nasal y para evitar la congestión nasal. Eso que hablan así porque tienen todo tapado, ¿sí? Tienen todo tapada la nariz. No con moco, sino porque se inflamaron los tejidos. La forma más frecuente de aplicación es mediante instilación, colocar, ¿sí? Instilar es colocar una gota de gotas nasales. Con la cabeza en hiperextensión. ¿Qué es la cabeza en hiperextensión? Hiperextensión. Extiendo es esto, hiperextensión es tirar para atrás. Eso es cabeza en hiperextensión. Es lo máximo que puedo llegar yo. Más de ahí no voy a pasar porque mi cabeza choca atrás. ¿Sí? O por inspiración de aerosoles. Chupo el aerosol. Ahí está un aerosol colocado, ¿sí? La forma correcta, si voy a colocar por una fosa, tapo la otra, porque si no chupo aire por los dos, tapo y voy a inspirar. En el dibujito que está más en la izquierda de la pantalla, perdón, en la derecha de la pantalla, ustedes pueden ver, digamos, la posición correcta que tiene que tener el gotero o el dispositivo que ustedes están usando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que continuar con la línea de la nariz, no en esta posición, ¿sí? Por eso le marca ese que está incorrecto. Siempre tiene que continuar la línea de la nariz. Estamos 180 grados, ¿sí? Significa un medio círculo. De la nariz continúa hasta lo que sea el dispositivo que están usando. Lo puedo tirar para atrás, pero me queda en esa posición, siempre siguiendo la línea de la nariz. Bucal, solamente para la boca. El medicamento se deposita en la boca y tiene efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe. Orofaringe es la boca con un poquito la garganta. Cuando hacemos gárgara, ¿sí? Que llega el líquido hasta la garganta. En la vía bucal el fármaco no debe tragarse ni inhalarse, ¿sí? Es solamente para esos enjuagues, esos buches y después los tengo que escupir. Se utiliza para tratar afecciones de la mucosa bucal. Puede ser colutorios, líquidos que enjuago y tiro, puede ser pomadas que voy a colocar en el interior. Afecciones de la orofaringe, por ejemplo, comprimidos para chupar. Muchos de cuando hay amigdalitis, o sea, cuando me duele la garganta y no puedo tragar, hay unos caramelos, ¿sí? Que a veces son antibióticos, a veces son antisépticos, que yo los puedo chupar y eso que voy tragando es lo que llega hasta la faringe y es lo que me va a producir el efecto. Cuando hablamos de la vaginal, el medicamento se administra siempre a través del canal vaginal, ¿sí? Y se producen los efectos locales primeros. Pueden absorberse y también provocar efecto sistémico, pero no es tanto, ¿sí? O sea, más que nada se busca el efecto local. Las formas farmacéuticas van a ser los óvulos. Recuerden que la diferencia entre supositorio y óvulos, los supositorios tienen su formita alargada, pero chato de un lado. En cambio, los óvulos son de los dos lados puntiagudos, ¿sí? Es como una pelota de rugby. Pueden absorberse y provocar efectos sistémicos, ¿sí? Y bueno, son óvulos, las pomadas, las soluciones vaginales. En ocasiones se va a necesitar un aplicador. Cuando son soluciones, voy a tirar el líquido adentro. Cuando es pomada, voy a colocar como una jeringa y voy a exprimir la jeringa en el interior.
Se utiliza principalmente en el tratamiento de las infecciones vaginales, para aliviar el prurito, para regular el pH, ¿sí? Para fármacos hormonales y también como anticonceptivos. Por ejemplo, las pomadas anticonceptivas. La posición es empujar hasta el fondo, ¿sí? Si es sólido voy a empujar con el dedo hasta el fondo, si es líquido o una pomada, lo voy a colocar con una jeringa, ¿sí? Que normalmente ya traen los dispositivos, ya traen esa forma. La transdérmica o percutánea. El medicamento se deposita sobre la piel para que pase circulación, o sea, va a atravesar, por eso se llama transdérmica, ¿sí? Atraviesa, a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. Se utiliza dispositivos que liberan el principio activo lentamente y de forma continua, de modo que se mantienen los niveles plasmáticos. Los más utilizados son los parches transdérmicos. Son parches, por ejemplo, los parches que se usan de nicotina para los que están queriendo dejar de fumar, los parches de hormonas, ¿sí? Para la menopausia, también se van a utilizar con ese mismo sistema. De a poco van a ir atravesando la piel. La vía transdérmica se utiliza para el tratamiento de patologías cardíacas, para la administración de analgésicos, en el tratamiento de dolor crónico, por ejemplo, alguna enfermedad muy dolorosa como la artritis, la artrosis, ¿sí? Como el cáncer, en tratamientos hormonales y en la deshabituación tabáquica, mediante justamente esos parches de nicotina que le decía. ¿Qué ventajas tienen? Son útiles en aquellos casos que los pacientes no quieren tomar, ¿sí? El medicamento. El fármaco llega directamente a la sangre sin pasar por la vía digestiva, o sea que no pasa por el estómago, ni por el intestino, ni por el hígado, ¿sí? Es cómodo, una vez colocado el parche se libera la dosis exacta todos los días, ¿sí? O sea que me favorece todo lo que sea el cumplimiento terapéutico. ¿Pero qué tiene de malo? Solo se puede administrar fármacos que se absorban a través de la piel y siempre en pequeñas concentraciones. Hay riesgo de irritación de la piel, ¿sí? A veces la gente es alérgica a la sustancia y a veces es alérgica al adhesivo del parche, ¿sí? Si son, por ejemplo, personas que cuando se colocan una cinta adhesiva les queda rojo debajo, es muy probable que sean alérgicos a la cinta, ¿sí? Entonces, en estos adhesivos también van a ser alérgicos. Hay riesgo de irritación, ¿sí? Por la alergia. El fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo desde que se coloca el parche hasta que aparecen los niveles plasmáticos en la sangre. Solo se utilizan tratamientos crónicos o a largo plazo. ¿Por qué? Porque tarda, ¿sí? No me sirve de un día para el otro. Estas eran todas las vías, mediatas, ¿sí? O indirectas. Ahora vamos a ver las contrarias, las que son directas o inmediatas, o sea que pasan rápidamente. En este tipo de vías el fármaco se administra por inyección con aguja hueca, la aguja que ustedes conocen para inyección, a través de la piel o de las mucosas y se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes, o sea, los músculos. Estas vías están indicadas en situaciones en las que no se puede utilizar la vía oral, en situaciones en las que se precisa un efecto rápido, como en una emergencia, un efecto rápido y como, por ejemplo, en una emergencia. Bueno, pueden ser intravenosa dentro de una vena, intramuscular dentro de un músculo, subcutánea debajo de la piel, intradérmica dentro de la piel. Y otras menos conocidas, ¿sí? Van a ser las intraarterial, intracardíaca, lo que estuvimos hablando al principio. Intraarticular, intratecal, epidural, intraperitoneal, ¿sí? Adentro del peritoneo, o sea, la panza. Y intraamniótica, que sería dentro de la bolsa del bebé en gestación. Bueno, vamos a ver la serie de riesgo que tiene. Por un lado, la infección, porque lo que yo coloco estoy colocando directamente en sangre. Entonces hay un riesgo y por eso tienen que estar las agujas esterilizadas. La toxicidad, lo que yo coloco 100%. Si se acuerdan los gráficos, ¿sí? Lo que era endovenoso siempre arrancaba de arriba, de 100. ¿Por qué? Porque el 100%
Si yo no sé la dosis correcta, 100% le puse. Entonces es muy difícil poder manejar, digamos, la toxicidad. O sea, fácilmente llega a la toxicidad. Reacciones adversas por contaminantes pirógenos. ¿Qué son los contaminantes pirógenos? Sustancias que no deberían estar en esa aguja, en esa jeringa o en esa droga, que me genera pirofuego, me genera temperatura, ¿sí? Genera fiebre. Imposibilidad de extraer el fármaco en caso de sobredosificación. Lo que yo coloqué está 100%, ¿sí? No tengo forma de sacarlo de la sangre. Así que ese es un inconveniente para la toxicidad. Los medicamentos que se administran por vía parenteral deben cumplir con una serie de condiciones. ¿Por qué? Por todo ese riesgo que tienen. Tienen que ser estériles, ¿sí? Ningún tipo de bacterias, virus, parásitos, nada. Tienen que ser estables, o sea, que no me cambie, ¿sí? No me cambie su forma farmacéutica, que lo vamos a ver bien en la clase que viene. No contener pirógenos, estas sustancias que me provocan fiebre. En vías intramusculares, estar libre de partículas en suspensión. Otra vez me avisa que se corta el tiempo. Recuerden, 4 minutos y volver. Las vías parenterales se van a dividir dependiendo cuál es la vía que voy a usar, ¿sí? Por ejemplo, las intravasculares, dentro de los vasos sanguíneos. El fármaco se deposita directamente en el sistema, en el interior del sistema vascular. La biodisponibilidad es total debido a que no hay fase de absorción y todo el fármaco alcanza el torrente sanguíneo, o sea, el 100%. Son las vías intravenosa, intraarterial e intracardíaca, ¿sí? En una vena, en una arteria o directamente en el corazón. Las vías extravasculares, por afuera de esos vasos sanguíneos. Son todas las demás vías parenterales diferentes a las intravasculares. La intradérmica, la subcutánea, intramuscular, o sea, cualquiera que no sea vena, arteria y corazón. La absorción se produce en los capilares sanguíneos y la velocidad de absorción depende del grado de irrigación que tenga la zona, o sea, la cantidad de vasos sanguíneos que vayan a la zona. El medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica a través de una vena. Es la vía que produce la respuesta más rápida, esto estamos en la intravenosa, más rápida y la que se usa en situaciones de urgencia. Se utiliza para la administración de medicamentos, del suero, ¿sí? Cuando está el suero colgado y está la sonda hacia el brazo, y la nutrición parenteral, ¿sí? Cuando se les da dextrosa, se le da lactosa, alguna otra sustancia que no es suero. Son formas de administración intravenosa, en un bolo o perfusión. Cuando hablamos de inyección directa o bola, se administra con una jeringa una determinada cantidad de medicamentos, ¿sí? Normalmente ustedes van a ver que la enfermera viene, agarra de esa sonda que está desde el sachet hasta el brazo y va a colocar ahí, ¿sí? Hay unos dispositivos como unos taponcitos que va a colocar el inyectable ahí. Eso se llama bolo, va toda la concentración junta. La otra se llama perfusión intravenosa. El fármaco se diluye en el suero, en ese sachet de suero, ahí le voy a colocar el medicamento, ¿sí? Entonces, a medida, esto está mezclado y a medida que va entrando el suero, va entrando la medicación. Entonces, dependiendo qué es lo que yo estoy necesitando. Por ejemplo, si es una persona que está operada, está con suero y tiene vómitos, van a colocarlo en forma de bolo, porque tengo que cortar el vómito, ¿sí? Cuando estamos hablando de una persona que fue operada y tiene dolor, van a poner el analgésico en el suero para que el medicamento vaya cayendo de a poco y mantenga la analgesia más tiempo. Entonces, esa administración también, aunque sea perfusión intravenosa, puede ser ya colocada, pero pueden venir y cerrar la vía. En algún momento de esa sonda va a haber como una chapita metálica, ¿sí? La enfermera viene y regula, con eso, regula la apertura. Si lo cierra completamente no pasa nada. Tengo la aguja conectada, está el suero ahí, pero no me entra nada al cuerpo. Cuando abren esa chapa metálica, va a empezar a circular. Por eso dice que puede ser continua con esa chapa abierta o intermitente cuando
Bueno, no quiero que ahora reciba y cierro. ¿Qué ventajas tiene? Es rápida, es la vía de urgencia, es lo que se usa en una emergencia. Tiene la dosificación exacta porque lo que yo le coloco es lo que le llega a sangre. Tiene una absorción completa al 100%. ¿Qué inconveniente? Riesgo de infección si no están esterilizados. Flebitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos. Extravasación, que es una extravasación cuando la aguja traspasa y en lugar de colocarla en la vena, la colocan fuera de la vena. Las reacciones adversas aparecen rápidamente y no se pueden retirar porque no puedo sacar de la sangre. ¿Sí? Es una vía traumática, muchas personas tienen miedo de las agujas, produce temor, ansiedad, ¿sí? Requiere material específico y de técnicas específicas, no cualquiera la puede hacer, ¿sí? Y debe siempre administrarlo a un personal que esté calificado. Cualificado significa lo mismo que calificado para hacer, ¿sí? Tiene que tener la cualidad de saber colocar. Vamos al músculo, ¿sí? Vía intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular, se utilizan músculos muy irrigados. Los más frecuentes van a ser la región glútea, la cola, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes, el brazo, ¿sí? O la pierna. En la punción, la aguja, y esta es una diferencia, supónganse que está en la piel, la aguja siempre ingresa a 90 grados, ¿sí? 90 grados, estos 90 grados, ¿está? De la superficie que tiene la piel. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral u otras vías, es más rápida que la subcutánea y permite la administración de sustancias acuosas, soluciones oleosas, o sea, más grasas, suspensiones y emulsiones. En el músculo yo puedo colocar, en la vena no puedo colocar nada, tiene que ser solamente acuosas, ¿sí? Si yo en la vena coloco algo que sea grasosa, puedo formar un coágulo, ¿sí? Por esta vía se administran frecuentemente antibióticos, preparados hormonales, ¿sí? Que son grasientos. Es una vía dolorosa y puede ser siempre utilizada por un personal sanitario, alguien que sepa colocar. Bueno, ahí están los dibujitos de la zona. La de la cola, ¿sí? La zona del glúteo. Cada nalga, ustedes la dividen en 4, ¿sí? Ahí como les muestra ahí, dividido en 4 partecitas. Sí, la zona de aplicación es el cuadro superior externo, ¿sí? Los dos lados verdecitos que les muestra ahí en el dibujo. ¿Por qué? Porque esa es la zona donde circulan menos cantidad de nervios. Si ustedes colocan la inyección sobre un nervio, posiblemente le dejen paralizado, ¿sí? Entonces es muy importante que el que aplica inyección sepa dónde aplicar. Cuando hablamos del glúteo, del glúteo es la cola. Cuando hablamos de la pierna, ¿sí? Es en la zona muscular más grande. Para que ustedes se lo imaginen más fácil, ¿vieron los jugadores de fútbol que tienen el cuádriceps, se llama, como saltado, tiene más grande? Bueno, ese es el cuádriceps. Va desde la rodilla hacia el costado de la cadera, ¿sí? Va como inclinado. Ese es el lugar donde se aplican los inyectables. Y por último, el húmero, ¿sí? Tienen los basquetbolistas más desarrollados de esa parte, y es el músculo también donde se suelen aplicar vacunas y demás. Vía la administración subcutánea. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis subcutánea, debajo de la piel. Para realizar la punción se toma un pliegue, se aprieta, ¿sí? Para separar el tejido subcutáneo del músculo y se coloca la aguja en 45. O sea, intramuscular era 90, ¿sí? Supónganse que mi mano es la piel y mi dedo es la aguja, 90. Cuando hablamos de subcutánea es a 45, a la mitad, ¿sí? Esta parte, esto es 45, ¿sí? El ángulo que mide desde mi piel hasta la forma en que yo coloco la aguja, 45. Esto es 90, ¿sí? Para que se ubiquen. Las zonas de punción son el abdomen, los muslos, ¿sí? Las piernas, ¿sí? La parte superior de los brazos, los deltoides. Los fármacos más frecuentes son las insulinas, para aquellos que son diabéticos, las heparinas, para los que necesitan dejar líquido a la sangre, las vacunas.
Es poco dolorosa, sencilla, permite la autoadministración, o sea, yo sola me puedo colocar, de hecho muchas personas que son diabéticas se colocan sola. En tratamientos prolongados se debe rotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si voy a hincar muchas veces en el mismo lugar, duele, ¿sí? Entonces te van rotando de lugar, en cualquiera de los músculos está bien. Intradérmica, adentro de la piel. El fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja fina formando una vesícula, me va a formar como un globito. Se utiliza para la realización de pruebas de alergia, test de Mantú o prueba de la tuberculina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le van a decir, tengo que aplicar un medicamento nuevo, ¿sí? Y no sé si sos alérgico a eso. Se hace esa prueba. Debajo de la piel se coloca una pequeña cantidad y se ve la reacción, ¿sí? Entonces, si reacciona a esa piel es porque soy alérgica. Entonces, eso se llama prueba de Mantú. Aplicación de anestésicos locales, algunas vacunas también, pero muy raro, ¿sí? Normalmente el Botox. La zona de punción suele ser la cara interna del antebrazo, ¿sí? Y para realizar la punción se coloca la jeringa para... Bueno, habíamos llegado hasta la administración intradérmica, habíamos visto el ejemplo de el test de Mantoux, que era para utilizarse cuando se quería saber si una persona era alérgica. Se coloca dentro de la piel una pequeña cantidad y ahí se ve la reacción, si hay reacción alérgica o no. La zona de punción siempre suele ser la cara interna del brazo, ¿sí? Y para realizar la punción siempre se va a colocar en un ángulo aún menor, ¿sí? Entonces, si recuerdan, intramusculares a 90, a 45 es la subdérmica y la intradérmica es más, es prácticamente rozando. Hay imágenes también como para que lo puedan visualizar más fácil. Vamos a la intraarterial, una arteria, ¿sí? Arteria, recuerden que era cuando yo quería que vaya hacia una zona determinada del cuerpo. La inyección de fármacos en el interior de una arteria. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico sin que aparezcan los efectos sistémicos, o sea, que no me vaya al resto del cuerpo. Algunos ejemplos, ¿sí? La administración de agente antineoplásico, o sea, la quimioterapia, cuando va a mandar hacia la zona de cáncer. En el tratamiento de tumores localizados, ¿sí? O la inyección de medio de contraste, por ejemplo. Cuando se está haciendo una tomografía y se coloca el medio contraste, va a ir hacia una zona determinada. Cuando hablamos de la intracardíaca, dentro del corazón, inyecciones de soluciones en el interior del corazón a través del espacio intercostal. ¿Qué quiere decir el espacio intercostal? Entre las costillas. Las costillas son como los dedos, ¿sí? Los huesos. Entre los dedos va a haber músculos, ¿sí? Entonces, a través de esos músculos donde va a atravesar la aguja. Se utiliza en casos de urgencia para la administración de adrenalina cuando yo necesito hacer latir el corazón. Intraarticular, dentro de una articulación. La punción se realiza en el interior de una articulación para depositar un fármaco o para extraer líquido sinovial, el líquido de esa articulación, para realizar pruebas diagnósticas. Por ejemplo, si hay una infección, retiro líquido para saber qué tipo de infección hay dentro. Intratecal. Ahí vamos a entrar un poquito más difícil de imaginarse, pero por eso les puse imágenes. Inyección de fármacos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el líquido cefalorraquídeo? Es lo que va a circular entre el cerebro y toda la médula que va a través de la columna, ¿sí? Dentro de la columna tenemos la médula, lo que se conoce como caracol, los huesos, ¿sí? Vamos a tener ahí, y ahí hay una circulación continua, ¿sí? Entre el cerebro y esa médula. A eso se refiere. Espacio subaracnoideo, ahora le voy a explicar lo que es dentro del dibujo para que sea más fácil. La inyección se realiza a través de una punción lumbar en la espalda. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges, ¿sí? Para llegar hasta las meninges. Ahora le explico qué son las meninges también. O el tejido cerebral. Y para anestésicos de acción local sobre la médula espinal. Ahí le explico. La imagen que está hacia la izquierda de la pantalla
es sacado un pedazo del cráneo, ¿sí? Afuera tengo el hueso, que eso blanco que, con puntitos sería el hueso, y entre el cerebro y ese hueso, yo voy a tener tres capas que se llaman meninges, ¿sí? En conjunto, las tres juntas se llaman meninges. ¿Para qué está esa capa ahí? Está de protección. Me cubre el cerebro y cubre toda la médula que va por dentro de la columna, ¿sí? Entonces el dibujo que ustedes tienen en, en la izquierda de la pantalla es justamente eso que va por dentro de la columna, ¿sí? Cubren los dos. Bueno, ¿cómo se llaman esas meninges? Justamente cuando una persona tiene meningitis es porque se infectó las meninges, ¿sí? Entonces no llega al cerebro, sino que está en esas capas de protección. Va a tener tres nombres. La más externa va a ser dura madre, la siguiente va a ser aracnoides y la de interior va a ser denominada pía madre, ¿sí? Así se llaman. Dura madre, aracnoides, pía madre. Esos tres en conjunto se los conoce como meninges, ¿sí? Eso es lo importante que recuerden. En la columna ustedes van a ver lo mismo. Hacia afuera está la dura madre, en el medio la aracnoides y más en el interior la pía madre, ¿sí? La misma distribución que tiene en el cerebro va a tener en la columna. Ahora le va a decir que se aplica en el espacio subaracnoide. Fíjense en la derecha de la pantalla, te explica que espacio subaracnoideo es debajo del aracnoides, ¿sí? O sea, debajo de la segunda. Y después va a decir dura madre, que sería debajo de la primera, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo eso. Normalmente se puede colocar en posición sentada, en posición acostada, ¿sí? Esto lo hace un anestesista. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuidado con esto? En esto es muy importante quedarse quieto. Y normalmente no les preparan los médicos cuando van a una operación y no les explican y la gente le tiene miedo, ¿sí? Esto es lo que se utiliza, la epidural es lo que se utiliza para los partos, ¿sí? Para las cesáreas y varios tipos de operaciones. ¿Qué es lo importante? Quedarse quietos, ¿sí? Si yo me muevo y me están hincando en la columna, esa punta de la aguja se mueve y me lastima la médula, ¿sí? Después hay personas que dicen, uy, por año, después que tuve el parto me sigue doliendo la columna. ¿Por qué? Porque se movió. Entonces lo importante, cuando se van a aplicar una inyección en la columna o a tomar muestra de una columna, si supónganse que están con un riesgo de una meningitis y quieren saber si hay una meningitis, lo que tienen que hacer justamente es quedarse quietos. Te asusta porque acá en la foto te muestran así, pero en realidad se te tiran arriba para que no te muevas, ¿sí? Se te tiran y eso asusta un poco. Pero si se le explica al paciente que la idea es que se quede quieto, va a sentir el pinchazo, pero cuando siente el pinchazo que no haga esto, ¿sí? Siente el pinchazo, se aguanta y la inyección no va a tener mayores consecuencias, ¿sí? El problema es cuando se mueve, arquea y ahí es donde aparece. ¿Por qué curvada la espalda? Para que los huesos se separen y permita la entrada de la aguja. Vía epidural, ¿sí? En la raquidia va a tener un determinado acceso y la epidural va a tener otro, ¿sí? Normalmente la raquidia se utiliza cuando se tiene que hacer alguna operación genital, algo por el estilo, ¿sí? O puede ser de piernas también. Eso va por fuera de la dura madre, ¿sí? Se administra siempre por punción lumbar, por ese sistema que le mostraba y siempre con anestésico. Cuando hablamos de la raquidia, vamos a estar en el espacio subaracnoide. Y esa normalmente, la epidural tiene que ver más que nada con los partos y demás. Y la raquidia es la que tiene que ver con operaciones que tengan que ver con las piernas y otras. ¿Sí? Vía intraperitoneal, dentro de la panza. Introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Se utiliza para realizar diálisis peritoneal en casos de insuficiencia renal, en la extracción del líquido peritoneal y en la realización de la laparoscopia. ¿Qué quiere decir esto? No sé si vieron alguna vez una operación de la laparoscópica. Para una operación laparoscópica se hacen tres agujeritos. En una se va a colocar la cámara, con la cual el médico va a estar viendo. En la otra se va a colocar el instrumental, ¿sí? Para poder operar.
y en el otro agujerito se va a insuflar aire. ¿Para qué? Para que se infle la panza y el médico pueda ver adentro, ¿sí? Con cámara, con luz, se ve adentro. Eso es lo que va, la idea es cortar menos, hacer menos el daño cuando es algo que yo no puedo utilizar. Cuando esto no sirve porque no puedo extraer por esos agujeritos lo que estoy operando, sí tengo que ir a la operación normal, ¿sí? Pero esto es lo que se utiliza normalmente para una laparoscópica. Y esto, con esto terminamos. Acá están las imágenes de los distintos tipos de inyectables, ¿sí? El dibujo que está atravesando sería la piel, el músculo, ¿sí? Y ahí le va mostrando con el grado de inclinación que debe tener las agujas y abajo, con esa misma clasificación, la forma de agarrar la aguja, ¿sí? Entonces, la jeringa, mejor dicho. Cuando hablamos de intramuscular, a la izquierda de la pantalla, intramuscular 90 grados. Tengo mi piel a 90 grados, ¿sí? Ahí le está mostrando el ejercicio así, ¿sí? Cuando hablamos de subcutánea, 45 grados. Tengo 90, bajo la mitad. Cuando hablamos de intravenosa, tengo que buscar un grado menor, porque voy a tener que tratar de entrar y no pasarme de mi vaso sanguíneo, ¿sí? Tengo que buscar, como muestra ahí, el vaso sanguíneo. Y la intradérmica o intradermal es más chata todavía, más rozando la piel, y es para colocar dentro de lo que es la piel, ¿sí? Estas serían las formas de colocar una inyección, la forma correcta, ¿no? De colocar una inyección con las distintas vías. Estamos, sé que es un poquito, muchas palabras raras nuevamente, pero esto es para que ustedes entiendan después cómo son los tratamientos, ¿sí? Son distintos tipos de vías de administración. Yo les voy a ir repitiendo, cuando veamos respiratorio les voy a explicar inhalatorio, cuando veamos dérmico les voy a explicar otra vez, ¿sí? Les voy a ir haciendo recordar, pero esto es, digamos, más profundo para que lo entiendan. ¿Estamos? ¿Preguntas? A ver. Bueno, estamos entonces, si no hay preguntas, fíjense el material, la clase que viene, bueno, gracias Melissa, la clase que viene hacemos presencial, vamos a ver formas farmacéuticas, vamos a aprender a reconocer distintos goteros, no es lo mismo un gotero para el oído que un gotero para el ojo, eso es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ir aprendiendo diferencia entre comprimidos, cápsulas y demás, como para que ustedes puedan tener una idea general de los medicamentos, ¿sí? Y poner el nombre correcto. Bueno, eso es todo, que tengan un buen fin de semana, nos vemos entonces el martes que viene. Chau, chau.